llega la forma de poder organizar tus escenas sobre carpetas. Este plugin la verdad que está impresionante. En una carpeta de escenas 1 puedo tener la escena 1, 2 y 3. O sobre la carpeta de escenas 2 puedo tener el resto de escenas. Pero sobre esa carpeta puedo tener una subcarpeta. Y sobre esa otras escenas y otra subcarpeta. Y poder realizar un árbol o una organización tan completa de tus escenas. Sin que te pierdas, sin que dónde está la escena, sin que dónde está, que no la encuentro. No, aquí ya vas a poder tenerlo de forma más organizada. Así que si quieres saber de qué te hablo, cómo se instala este plugin, desde dónde lo conseguimos, quédate a ver este video tutorial completico. Vamos con el patrocinador. Hey amigo, ¿y tú que usas OBS? Es hora de que subas a otro nivel tus directos. Podrás encontrar todo lo que necesitas para reestructurar tu stream y ponerlo más profesional. Puedes comprar paquetes completos de overlays, los cuales incluirás todo lo necesario para darle vida a tus streaming. Podrías usar los avatares de la plataforma, pero también sé que querrás los tuyos. Por eso lo puedes crear muy fácil y a tu gusto, personalizados de una manera súper sencilla. Podrás crear también los conocidos emotes de Twitch para tus suscriptores, al igual que podrás crear logos que te dejarán boquiabierto. Dani, espera, asimilo, porque lo que me estás contando es que yo puedo hacer de forma profesional y así de fácil lo que me estás diciendo hoy. Creo que esto debe valer un platal. Amigo, los precios realmente son súper económicos. Además, con el cupón DanielMonsalve90 recibirás un descuento del 50% en tu compra. O utiliza el link en la descripción, el cual pondrá el código automáticamente y no te estresarás. Pero dime, ¿no está genial esta oportunidad? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel. Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Pues bien amigos, vamos a ir entonces a descargar este excelente plugin. Les voy a dejar el link en la descripción del video y se llama Essence Tree Folder. Es un plugin que nos ayuda a nosotros para poder organizar nuestras escenas sobre carpetas o poder hacer una subcarpeta de la subcarpeta como lo pudimos ver al inicio. Recuerden que las escenas actualmente no se pueden agrupar como las fuentes, que en este caso sí podemos hacer grupos de fuentes. Así que bueno, teniendo tu OBS cerrado, pues le vas a dar aquí Go to Unload. Y pues aquí en este caso vas a ir en la parte de abajo y vas a instalar entonces en este caso el de Windows, que es en este caso el que nos compete, ¿no? Entonces cuando ustedes les descarga esta carpeta, pues hacen la instalación normal de un plugin en OBS. Cuando ustedes ya abren su OBS, les va a salir una carpetica como estas que se llama Essence Tree. En este Essence Tree, pues él va a traer las escenas que actualmente tú tienes aquí, como por ejemplo yo tengo estas escenas, ¿verdad? Yo las puedo entonces tener sobre Essence Tree. Y esta ventana se abre automáticamente cuando tú abres tu OBS y ya lo vas a configurar. Puede ser aquí, para que en este caso entonces en la parte de abajo queden las escenas que vienen normal, pero aquí quedan las escenas tree, que en este caso es la que nos va a ayudar a organizarlo pues por carpetas. Entonces es muy fácil realmente organizarlo. Acá hay una carpetica y sobre esa carpeta entonces ya tú vas a crear diferentes folders. Mira que aquí ya se están creando los folders, folder 0, folder 1, folder 2, ¿sí lo ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a ponerle nombre a las carpetas. Puede ser, digamos, escenas que no usamos. Pueden ser, por ejemplo, escenas de cámaras, ¿no? La cámara 1, 2, 3 o 4. Pueden ser escenas de lower thirds y demás. Mejor dicho, ustedes ponen aquí a su necesidad. Yo voy a poner en este caso escenas que no uso. ¿Listo? Ahí ya quedó. Con darle doble clic nomás, pues ustedes ya van a poder editar el nombre. ¿Listo? Entonces en este caso puede ser escenas cámaras. Y esta, ustedes pueden en este caso darle la opción. Si quieren que se vea por un icono de carpeta, le dan clic derecho y le dan aquí en esta parte folder icon. Listo, y miren que pues inmediatamente se hace como el icono de la carpeta, o si les incomoda pues lo quitan. Ahora ya vamos a poder tener en este caso, miren que yo tengo aquí sobre escena cámara, ya quedó folder 0, que fue la primera carpeta. Esta podría ser, no sé, lower thirds, ¿cierto? Lower thirds. Y en esta parte, no sé si lo alcanzan a notar, queda como una flechita, ¿sí lo ven?
eso quiere decir que ya hemos creado una carpeta de escenas. Lo más chévere es que en la parte de escenas como tal no vamos a encontrar esas carpetas que nosotros estamos creando. Si los logran ver, aquí estas escenas de cámaras y escenas que no uso, aquí en esta parte no aparecen como tal en las escenas naturales de OBS. Entonces ahora muy fácil, sobre las escenas digamos que no uso, yo podría poner las diferentes escenas. Por ejemplo, podemos poner aquí solo jalando hacia la parte de la carpeta, ya podemos incluir esas escenas. Y entonces aquí ya las podemos encontrar. Dentro de las escenas de cámaras, pues aquí podríamos poner en este caso entonces, pueden ser las escenas de cámaras que nosotros normalmente usamos. Esa escena de cámara 1, 2, 3 y que tienen sus diferentes efectos, ¿no? Y sobre esa escena de cámara, si queremos crear otra carpeta, pues nosotros podemos crear otra carpeta. Y claro que sí, también podemos crear en este caso otra escena, ¿ven? Aquí podemos crear una escena, en este caso no sé, pongamos aquí tiempos de entrada. Estoy inventando solamente para que se cree la escena. Y aquí en este caso pues dentro de la carpeta Lower Third, que esa carpeta Lower Third está dentro de la carpeta de escenas de cámaras, pues podemos organizarlo de una manera más cómoda. Que ahora nos falta organizar esta escena 3, que donde quedó, pues podemos entonces ponerla acá y poder organizarla a su gusto, ¿no? Entonces, en escenas que no uso, pueden allí poner, no sé, el tema del chat, el chat horizontal, de pronto el tema de, así como de esta parte de acá que es el rotador de las redes sociales y algo así, pueden ponerlo ahí y que ya en las otras escenas ustedes ya lo van a llamar como escenas anidadas, como yo ya les he enseñado en este canal de Daniel Monsalve. De esta manera, chicos, y así de fácil es que ustedes pueden organizar sus escenas. Recuerden que las escenas normalmente no se agrupan o no se ponen en carpetas como lo estamos haciendo acá. Y aquí estamos viendo que estamos creando un árbol de carpetas como acostumbramos a ver en Windows, ¿no? Cuando uno entra a la carpeta, de la carpeta, de la carpeta, de la carpeta, de la carpeta. Así, de esa manera lo estamos trabajando aquí en Essence Tree. Este plugin, la verdad que está fabuloso, está una locura. Déjame saber qué piensas de este plugin aquí abajo en la cajita de comentarios. Quiero saberlo porque para mí como tal me va a servir bastante para el tema de las transmisiones del canal de Daniel Monsalve y las transmisiones en el templo donde yo asisto. Así que bueno, chicos, eso fue todo en este video tutorial. Espero que les haya gustado un montón, ¿no? Y si te gustó este video tutorial, que espero que sí, te invito para que le des un gran like, te suscribas al canal aquí abajo, actives la campanita de notificaciones y compartas este video tutorial. Como siempre te digo, no te quedes con la información, también envíasela a otros. Así que bueno, chicos, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, les envío un fuerte abrazo y recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Pingüín.